conocimos y nos identificamos por décadas. No fue una bengala, ni fue el rock and roll. A nuestros chicos los mató la corrupción del gobierno de Ibarra. Mientras esta verdad se extendía a la par de las movilizaciones de los familiares y sobrevivientes de Cromañón y del conjunto de la sociedad, los medios de comunicación intentaron neutralizarla en defensa de Aníbal Ibarra. Para ello instalaron el concepto de tragedia, sin imaginar la dimensión del debate que se iba a provocar. ¿Por qué? Porque la tragedia escapa a lo humano, es del orden de lo divino, y consiste en la pugna entre dos fuerzas que se dirimen en un terreno ajeno al hombre. En cambio, debiéramos hablar de un drama, en el cual también intervienen dos fuerzas contrapuestas, pero en el ámbito de lo humano. Aquella que pelea en defensa de la vida y del derecho de nuestros jóvenes a divertirse en un lugar seguro, y aquella otra fuerza que controla el sistema y pone en riesgo nuestras vidas de manera deliberada. En el caso que nos convoca, esta última fue la fuerza que predominó y por eso Cromañón fue una masacre. Todos los intentos por construir una verdad inmediatamente después de Cromañón era una necesidad imperiosa del Estado para disimular el vínculo entre la corrupción y la criminalidad estatal, salvar el pellejo e instalar más impunidad. Algo comparable ocurrió con el atentado a la AMIA. 10 años después de ocurrido el ataque, se reveló el contenido de un archivo secreto oculto en la Cancillería que demostraba que el primer ministro de Israel, Rabin, envió una persona de su confianza para acordar con el expresidente Menem una versión coincidente sobre el atentado, conveniente para ambos gobiernos. Así construyeron la versión de la responsabilidad iraní que el Estado intenta sostener hasta el día de hoy. Tanto en Cromañón como en AMIA, el Estado necesitó instalar un argumento falaz, con tal de exculparse a sí mismo de su responsabilidad criminal y encubridora en ambas masacres. Al mismo tiempo, el Estado de la ciudad desplegó todos los recursos posibles para frenar la movilización popular y quebrar la lucha de los familiares y sobrevivientes por verdad y justicia. El gobierno de Ibarra intentó cooptar las voluntades de los familiares de Cromañón con los mismos métodos que el gobierno de Kirchner usó con distintos organismos de derechos humanos. De este modo, Ibarra había ofrecido 300.000 pesos a las familias de las víctimas para zafar de la acusación política. Pagó solicitadas y armó marchas truchas con dineros públicos. Pretendió imponer un plebiscito para mantenerse en su cargo. Acusó a los familiares de golpistas y presionó a testigos empleados de su gobierno para que declarasen a su favor en el juicio político. Los funcionarios del kirchnerismo y todo el arco político que posa de opositor salieron al rescate de Ibarra y sus secuaces. El gobierno de Kirchner, preocupado por el calendario electoral, trabajó para relanzar el gobierno de Ibarra y darle gobernabilidad entre 2005 y 2007. Para proteger a su socio, descartó de inmediato la idea de forzar la renuncia del jefe de gobierno y le ofreció el apoyo del bloque de legisladores porteños del Frente para la Victoria para evitar el juicio político, a cambio de una representación significativa en los ministerios. Carrió y Macri también se habían pronunciado por una postergación del juicio político para después de las elecciones de octubre. En manos de los partidos del régimen, la causa de Cromañón era una moneda de cambio en la disputa por la inmensa caja de la ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno también recibió el apoyo de la Iglesia. Ante el cuestionamiento popular, Bergoglio se entrevistó con Ibarra para brindarle apoyo y solidaridad. Semanas después, Ibarra lo retribuía con dos importantes concesiones. Accedía a un levantamiento anticipado de la muestra del artista León Ferrari en la Recoleta y postergaba indefinidamente el debate sobre la educación sexual en la legislatura porteña. Así fue como el Estado actuó en defensa propia, en defensa de la devaluada institucionalidad democrática y en contra de las víctimas, los familiares y los sobrevivientes. Después de más de un año de tejer acuerdos políticos, ni los apoyos recibidos ni las concesiones brindadas fueron suficientes para impedir la destitución de Aníbal Ibarra, porque fue la movilización popular, liderada por las familias de Cromañón, las que se llevó puesta al jefe de gobierno porteño, un papel memorable de los familiares y sobrevivientes en la lucha política contra Ibarra.
Tiempo después llegaba la instancia del juicio oral. El fracaso del Estado, que había salido a rescatar a sus funcionarios corruptos, junto con el antecedente de la derrota política de Ibarra y del kirchnerismo, alimentaron la ilusión de una condena para todos los culpables. Sin embargo, aun cuando los jueces dieron cuenta de la responsabilidad del Estado Nacional, del Estado de la ciudad y de la corruptela imperante, su finalidad era absolver las responsabilidades políticas de los funcionarios de gobierno y al Estado de conjunto. La masacre de Cromañón es la culminación de otras tantas masacres, entre comillas, imprevistas. La voladura de la sede de la AMIA, Lapa, la explosión de Río Tercero. Por eso el saber popular no tardó en incorporar el concepto de Argentina República de Cromañón como un claro reflejo de la impunidad reinante y de la responsabilidad del aparato estatal en la consagración de esa impunidad. Y porque la impunidad continúa, son las familias de las víctimas y la sociedad toda quienes nos hacemos presentes en este juicio y tomamos en nuestras manos la responsabilidad política y social, de manera independiente del Estado, de evaluar el cuadro de situación que llevó a que la masacre de Cromañón tuviera lugar y de acusar debidamente a todos los responsables. Todas las voces que hemos escuchado aquí no tienen nada que ver con una sed de venganza, representan las voces legítimas del reclamo de justicia que esta Fiscalía acompaña y comparte. En nombre de nuestros jóvenes masacrados en Cromañón, de todos los jóvenes y familiares fallecidos a lo largo de todos estos años por la impronta que Cromañón dejó en sus cuerpos y en su corazón, en nombre de los sobrevivientes y los familiares que resisten y luchan por el juicio y castigo a todos los culpables, yo acuso a las fuerzas policiales, verdaderos profesionales del delito, por no haber cuidado la seguridad y la vida de nuestros jóvenes y por fomentar negocios de corrupción y de muerte. Yo acuso a los pequeños y grandes empresarios, ambiciosos y ávidos de dinero, quienes, amparados en la impunidad garantizada por los funcionarios del Estado, llevaron a tanto horror y a tanta muerte. Yo acuso al gobierno de Ibarra y de Kirchner por consentir la inseguridad, la impericia, la ineptitud y por fomentar la corrupción, la impunidad y el encubrimiento. Yo acuso al Estado de la Ciudad de Buenos Aires y a su cómplice, el Estado Nacional, por ser los responsables de la masacre de nuestros jóvenes en Cromañón. Los pibes de Cromañón, presentes, ahora y siempre. Será justicia. Gracias. El Tribunal Ético agradece a Marisol Gallardo, Eduardo Suárez, el cielo que pusieron la defensa, y a Martín Caparrós y Laura Gisbert, el cielo que pusieron la Fiscalía, descontando que lo primero fue ingrato y lo segundo grato. Vamos a dar 5 minutos del pequeño corte intermedio y para que los jueces, que voy a reiterar, son Adriana Calvo, médica, ex detenida desaparecida, sobreviviente del campo de concentración de la dictadura militar del 76 y la titular de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas. Quiero aclarar, no soy médica. No soy. Acá dice médica. Por ahí no lo sabías. Yo leo exactamente lo que está escrito. Bueno, digamos que es. Oscar Cartelucci, que sigue, papá de Martín, asesinado a golpes por un patobica del boliche de la casona de Lanús en diciembre de 2006. Y el presidente de la Acción Civil, Martín Castellucci, impulsor y vicepresidente del Foro Comunitario por los Derechos de la Víctima, y Juan Carlos Bonovic, que sí es médico, psicoanalista, especialista en niños y adolescentes y estudioso de las cuestiones de género. Los 5 minutos de intervalo. Gracias.